aunque crea asimetrías de información. Entonces vemos que hay muchos problemas que nacen de cómo ha cambiado. Aquí mi pregunta es, otra vez, ¿qué sucede con los servicios de streaming? Los servicios de streaming que son música en línea, películas en línea, libros en línea, ¿qué formatos en línea? ¿El IFETEL tiene o no tiene algo que decir respecto a casos que involucren estas plataformas? Y asimismo, plataformas, cuando estamos hablando de plataformas de bienes físicos, ¿no? Como son electrodomésticos, etcétera, pues me queda claro que el efecto en el mercado de esa plataforma finalmente es en mercados que corresponden a la COFESE. Sin embargo, cuando estamos hablando de prácticas que pudieran desplazar a plataformas entre sí, que son plataformas, no me queda ya claro a quién le toca otra vez. Entonces, bueno, en realidad, aquí como verán estoy planteando más preguntas que respuesta, pero al final voy a acabar con una invitación para que platiquemos de estos temas. De hecho, en Europa se acaba de iniciar o se está iniciando se está iniciando una investigación para el caso de Apple Music, ¿no? En el sentido de que es una plataforma de internet, de música en línea, en el cual se preocupa que la manera en que están obteniendo los contenidos, que es lo mismo que está pasando en unos servicios de telecomunicaciones, o que las mismas preguntas que podrías hacer, estuvieran desplazando otras plataformas como Spotify, por ejemplo. Aquí la competencia, me gustaría entender y cómo deberían de estar colaborando las autoridades en este punto. Ahora, respecto a las herramientas, bueno, pues la verdad es que las herramientas tradicionales para evaluar aspectos de telecomunicaciones pues están ahí. Hay quienes opinan que son las mismas, digamos, los mismos modelos, nada más que elaborados de manera mucho más, como decían en la primera mesa, pues desarrollándolos para efectos de telecomunicaciones sobre la marcha. Aquí entendemos obviamente que aquí hay temas muy relevantes como son los mercados desdoblados, las economías de redes, el multihoming, pero la verdad es que si vamos a hablar temas de prácticas monopólicas relativas, pues estamos, digamos, con las mismas herramientas, ¿no? Que es básicamente, nuestra base sería otra vez la teoría de las empresas, de acuerdo a Coase y a Williamson, el tema de eficiencias que está en el centro del análisis de todas las prácticas monopólicas relativas, tener una teoría de daño plausible y realmente si una práctica está desplazando o obstruyendo. Los temas de neutralidad de red, a quienes dirían que es un tema de discriminación, en realidad me parece que es algo más regulatorio, porque realmente para poder hablar de una discriminación como práctica monopólica relativa tendrías que estar hablando de un desplazamiento, y tú para querer desplazar a un agente económico tendrías que tener una razón porque estás verticalmente integrado o alguna razón lógica para ese desplazamiento, y en realidad si tú le quieres favorecer unos contenidos a otros simplemente por un tema de ingresos, pues más bien me parecería que es un tema más de regulación. Ahora bien, la economía colaborativa también es un tema que es muy relevante, son plataformas, pero esas plataformas tienen efectos en otros mercados. Por ejemplo, Uber tiene efectos en los mercados de taxis, Airbnb tiene efectos en los mercados de hoteles, pero finalmente hay una tentativa para su regulación. La pregunta es, ¿el IFETEL tiene algún papel en esta regulación? Otro tema relevante es el Big Data. El Big Data también es importante para entender el perfil, las necesidades, el sentido de los consumidores. Obviamente siempre ha estado el tema del Big Data, simplemente ahora la velocidad y la cantidad de información que se puede tener a través de estos métodos es tan amplia que es un insumo pues, valioso para las plataformas. Entonces, en ese sentido, y esto es muy importante para los softwares, que pudiera ser algo que tuviera que ver algo con el tema de IFETEL, pero también tiene para todo lo que son mercados de dos lados. Entonces, y estamos hablando de concentraciones, por ejemplo, Facebook, WhatsApp, otra vez, el IFT tiene algo que ver en este tipo de concentraciones, sí o no. Entonces, bueno, me quisiera yo regresar al tema de las competencias. El tema de las competencias es relevante porque el único caso que tenemos, pues tenemos el artículo 5 de la Ley Federal de Competencia, en el cual lo que sucede
es que se dan vista a las autoridades y si alguno reclama competencia, entonces se va a los tribunales. Me queda claro que los tribunales son los que al final del día tienen la última palabra. Sin embargo, ya vimos que el tema de dividir qué le toca a quién a veces no es muy claro. Y el único caso que tenemos es una concentración que se llevó recientemente y bueno, y vamos a platicar cómo lo resolvieron, ¿no? Y creo que me fui muy allá. Aquí lo relevante también es que la ley de telecomunicaciones, en realidad, si nos fijamos, regula y define muchos conceptos, banda ancha, comercializadora, incluso tiene una definición de películas cinematográficas. O sea, realmente, si pudiéramos decir que todo lo que pudiera regular de alguna manera el IFT es parte de su facultad de materia de competencia, esa es una manera de verlo. Sin embargo, vemos incluso, le digo, hay algunos temas que son concurrentes con otras autoridades y entonces digamos que el tema de la competencia se vuelve quizás más complicado. Está el caso, el primer conflicto que realmente se dio fue respecto a una concentración que fue de Nokia y Alcatel-Lucent. La concentración consistía en manufactura de equipos para infraestructura de redes inalámbricas realizadas por agentes que no son concesionarios. La COFECE, según la COFECE, la concentración en realidad en lo que está involucrado es el mercado de la fabricación y distribución de componentes pertenecientes al sector de manufactura, por lo tanto era competencia de COFECE. Para el IFT, la CNT se relaciona al mercado de componentes físicos de software utilizados para recibir y gestionar tráfico de señales, así como para conectarse a redes externas utilizados para la construcción de redes de telecomunicaciones. En realidad ustedes ven y bueno, pues ambos tienen un punto de vista que es defendible al final del día. Aquí lo preocupante es quizás que el método, digamos, para poder ver la competencia o la coordinación quizás no fue tan cercana como podía haber sido. Por ejemplo, vemos que la notificación se presenta el 18 de junio y no es hasta el septiembre 21, bueno, hasta el septiembre 23 que esto llega a los tribunales. La verdad es que los tribunales hicieron un trabajo muy rápido, realmente la resolución fue en octubre 8, pero finalmente en temas de una concentración, en la que todo el análisis de una concentración puede incluso durar menos de 2 meses, pues realmente para llegar al tema de competencia pasaron esos 2 meses. Entonces, digamos que ahí es un foco que decíamos, bueno, debería de haber una manera en la que se pudieran mejorar los mecanismos de revisión de conflictos, ¿no? Aquí en este caso, el tribunal, digamos que la concentración inició porque se presentó en el IFT y la reclamó la comisión y al final del día el Poder Judicial decidió que sí le correspondía al IFT. Entonces, bueno, de alguna manera se mantuvo la competencia del IFT y bueno, y la sentencia es muy interesante, ¿no? En el que dice que tratándose específicamente de redes de comunicaciones, el estudio de competencia económica correspondiente no puede realizarse de manera segmentada. Esto es muy importante, porque va a haber casos en los que haya ambos mercados. Y la pregunta es, ¿vale la pena, se puede segmentar de tal manera de que se lo pueda resolver cada una de las autoridades o no? Entonces, no puede realizarse de manera segmentada en razón de las diversas fases del proceso productivo que conllevan primero la construcción y después la operación de las redes. En el ámbito de competencia del instituto, comprende todo lo que es infraestructura de red y por lo tanto esta es una razón para la que pudiera ser para el instituto. Dice, en el caso no se advierten elementos que revelen que los efectos de la concentración impactan de manera principal en mercados diversificados, alguno de ellos por completo al sector de las telecomunicaciones. De alguna manera lo que establece la sentencia para mí es que veamos los efectos, dónde va a surtir efectos esta concentración. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que los primeros lineamientos que tenemos es que no es en razón de los sujetos o los que están involucrados en el caso. Aquí no importa que sean concesionarios o no sean concesionarios. Esa fue una también de los argumentos que presentó la comisión y parecería pues que aquí no importa si es concesionario o no
Y bueno, y aquí esta es una pregunta muy interesante, porque en un caso de una práctica monopólica relativa, tienes o no tienes la facultad para sancionar a no concesionarios, a pesar de que el efecto se pudiera estar dando en el mercado de telecomunicaciones. Luego, la naturaleza dual del IFT de regulador y autoridad de competencia hace que de alguna manera uno se nutra una parte se nutra de la otra parte. Entonces, no quisiera decir lo que no dice la sentencia, pero parecería decir que la medida en que ve la política de telecomunicaciones en general está mejor armado para ver los temas de competencia que se relacionan de alguna manera con el sector. La otra es que hay que evitar segmentación de la causa que pudiera llegar a resoluciones contradictorias, y finalmente está el tema de los efectos. Ahora, y esto es importante también respecto de cómo lo ven en la Comisión Federal de Competencia. Por ejemplo, ustedes acordarán que al inicio de la aplicación de la ley existió una concentración en la que estaban involucrados Electra y Blockbusters, y la Comisión Federal de Competencia decidió la concentración con el voto disidente del comisionado Martín Moguel Gloria, porque diciendo que por lo que hace a la competencia de la Comisión para conocer y pronunciarse respecto del mercado de renta de películas y series de entretenimiento en la modalidad de video bajo demanda y streaming, en el cual participa el grupo de interés económico, y por lo tanto que pudiera ser esto materia del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Él estaría pronunciándose en el sentido de que los servicios en streaming son facultad del IFETEL. Entonces, bueno, en este sentido, yo creo que tenemos un reto muy grande, sobre todo que me quería meter en temas más relevantes de competencia en Internet, pero luego me preocupé en que no entendíamos realmente quién era el interlocutor adecuado, y aquí la propuesta es: necesitamos mayor certeza sobre las competencias del IFETEL y la COFESE. Por lo tanto, y en algunas que incluso a lo mejor no fuera competente, es necesaria la coordinación de las dos órganos autónomos constitucionales, y por lo tanto yo creo que, bueno, los invito, no sé si alguien suscriba mi propuesta, pero yo creo que debe de haber más coordinación y colaboración entre los dos órganos, y sería ideal que hubiera una emisión de lineamientos, quizás previa a una consulta pública, que nos pudieran dar a los agentes económicos un poco una guía de cómo están viendo el tema de competencia las autoridades. Obviamente, el último palabra la tendrá siempre el Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias al IFT por la invitación el día de hoy. Un saludo a mis compañeros de mesa. Es un gusto sentarme con ellos. Somos colegas, nos conocemos desde hace tiempo, y también ver los rostros de algunos excompañeros de trabajo que estaban en la Comisión Federal de Competencia y que ahora están en el IFT. También un saludo. El tema que vamos a ver hoy, porque fui invitado, es hablar un poco de este asunto de los insumos esenciales. Y lo traté de, bueno, lo junté con el tema de integración vertical, porque es probablemente donde más naturalmente se da la discusión de insumos esenciales, ¿no? A ver si… ahí está. Lo que quisiera, así, muy grosso modo, esbozar, pues, son estos temas, que es un poco hablar del marco legal. Las experiencias básicamente que revisé fueron de Estados Unidos y la Unión Europea, y por ahí pues ya hablar del tema de integración vertical y los elementos de análisis económico, y al final pues hacer unos comentarios sobre los remedios. Creo que van en sentido de cosas que se han discutido aquí, lo veamos. Entonces, el marco legal, no hay mucho que decir aquí al respecto, salvo que el concepto de insumo esencial está inmerso en nuestra ley, versus al menos las jurisdicciones americana y europea. Eso hace una diferencia y es interesante verlo. Lo tenemos en el artículo 56, lo tenemos en el artículo 94,
La Secretaría de Economía, el Ejecutivo, en general la Secretaría de Economía podría presentar casos que se referirían a prácticas monopólicas relativas en general, pero también sobre insumos esenciales, o por el 94 para la determinación de insumos esenciales. La ley también define qué tipo de remedios se podrían poner, como son la regulación de entrada, el acceso o incluso la separación de activos, y el artículo 60 nos da un esbozo general de lo que se debería de considerar como insumo esencial, ¿no? Pero sí sabemos que la Sherman Act, la sección 1 y 2, por ejemplo, no toca el concepto como tal, y sí sabemos también que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los artículos 101 y 102, tampoco. Sin embargo, lo que sí tenemos es, al menos en la literatura revisada, es que hay una gran experiencia, una gran, trayectoria en donde las cortes, entendería yo como las cortes bajas o las cortes de primera instancia y las autoridades de competencia en ambas jurisdicciones han tratado de manera intensiva el tema del insumo esencial. Lo que entendemos es que la Suprema Corte de Justicia o la Corte de Justicia Europea, al menos en la revisión de la literatura que realicé, pues no se han pronunciado de manera concreta sobre la teoría de los insumos esenciales, ¿no? En las resoluciones. Han dado una serie de indicios de qué se podría considerar un insumo esencial y sobre eso se han ido construyendo las decisiones, pero no lo han definido quizá como a lo mejor en legislaciones como la mexicana quisiéramos que estuviera, ¿no? Sin embargo, se han dejado varias experiencias. Algunas de las cosas que estuvimos revisando es que en general el tema de insumos esenciales está muy relacionado a industrias que tienen características de monopolio naturales, donde más o menos de manera general se considera, ¿no? Y ahí estamos hablando de transporte de gas natural, distribución de gas natural, transmisión de electricidad, estamos hablando del sistema ferroviario, hablamos también de puertos, aeropuertos, etcétera, ¿no? Pero en ambas jurisdicciones desde muy temprano se han tocado los temas de propiedad intelectual, lo cual es muy interesante en casos muy primeros como el de United Press, por ejemplo, o en algunos casos como el de McGill en Europa, o el de HBS, una empresa que producía sistemas de bases de datos, ¿no? O produce sistemas de base de datos. Algunas cosas que revisamos también es que en la Unión Europea incluso ha habido temas de commodities, por ejemplo, como en Commercial Solvents o en United Brands, en donde Commercial Solvents tenía un insumo para producir medicamentos, y entonces el insumo como tal en ese caso se consideró como, no insumo esencial, pero se ordenó dar el acceso, ¿no? O sea, el alegato podría ir en ese término, pero se ordenó dar el acceso, y en United Brands eran un tema de bananas. Y hay casos como por ejemplo en redes de distribución al menudeo, en un caso de distribución de periódico en Alemania, en donde ahí se determinó que esa red de distribución de periódicos pues no era un insumo esencial porque podría accederse al mercado de otra forma, ¿no? En general el tema abarca activos tangibles, abarca activos intangibles, sectores verticalmente integrados y no verticalmente integrados, y lo que podemos alcanzar a ver nosotros es que el debate pues, es muy extenso, como pueden ver desde 1912 con Railroads versus el DOJ, pues se está discutiendo el tema, y lo que en la mayoría de los casos se recomienda es utilizar el análisis económico, el análisis del antitrust, para empezar, digamos, desde tener un punto de partida, ¿no? ¿Qué hice? Ya lo pagué. Es el error típico del… Ahí está. Ahora, quisiera pasar al tema de integración vertical
Y aquí les pediría pues que consideramos una estructura industrial pues lo más sencilla posible, y es el caso en el que tenemos un distribuidor mayorista o productor que tiene que comercializar sus productos a través de distribuidores, ¿no? Y entonces creo que el tema siempre y desde muchos años atrás en la literatura ha sido cuáles son las razones por las que las empresas deciden utilizar jerarquías y no mercados, digamos, a la Williamson, diríamos, para realizar las transacciones, ¿no? ¿Qué tipo de contratos podrían darse entre el productor y los distribuidores? Pues tenemos que podrían ser contratos de compraventa iguales para todos, podría haber exclusividades o podría decidirse por integración vertical. El tema es de qué depende. Y aquí hay varias razones por que las empresas podrían integrarse verticalmente. Nosotros creemos que es muy importante a la hora de revisar un mercado y tener en mente este tema de que podría existir un insumo esencial al cual se le podría a la empresa dictar que diera acceso, pues tendríamos que tener primero una batería de preguntas que responder en términos de las razones por que la empresa está verticalmente integrada y podría estar negando el acceso, ¿no? Primero, ¿por qué puede estar verticalmente integrada? Pues están las teorías estas de información asimétrica, de agente principal, la teoría de riesgo moral, por ejemplo, en donde el productor que tiene que acudir a los distribuidores, pues no sabe, no está seguro del esfuerzo de los distribuidores que están haciendo para vender el producto. Y entonces decide integrarse verticalmente para controlar, en este caso, ese esfuerzo. O a veces en los mercados laborales tenemos que contratamos con las personas no indicadas, ¿no? Dejamos la contratación, digamos, de que va a hacer el esfuerzo de venta a un tercero y a lo mejor contratamos a alguien que es de un tipo equivocado, no va a vender bien aunque quiera. En el tema de competencia intramarca está el tema de el polizón o el free riding, en donde a lo mejor un distribuidor hace mucho esfuerzo de venta, el esfuerzo es costoso porque se tiene que capacitar, y otro distribuidor no lo va a hacer de la misma manera, sin embargo, como no incurre en ese costo, pues va a dar un descuento. Aquí, por ejemplo, mi ejemplo particular es en los años, a principios del 2000, 2003, por ejemplo, en Guildford, en donde vivía en el Reino Unido, estaba G-Shops y enfrente estaba Argos, que era una tienda que vendía por catálogo, ¿no? Entonces uno iba a comprar fotografías o iba a comprar, perdón, cámaras a G-Shops, y ahí estaba un vendedor que le echaba muchas ganas a mostrar la cámara, pero pues lo único que teníamos que hacer para tener un descuento era cruzar la calle y comprar en la otra tienda a un precio de descuento. Entonces estas son razones por las cuales podría haber no solo integración vertical, otras medidas que son las restricciones verticales que pudieran replicarla. Otros temas que se conocen en la literatura, pues es este tema de los múltiples monopolios, la doble marginalización, que son razones, digamos, de eficiencia por las cuales el monopolista, para eliminar, digamos, la externalidad vertical, preferiría integrarse verticalmente y poder cargar un solo precio de monopolio y vender una mayor cantidad de producto en el mercado final, que esto ya está revisado en la literatura. Algunas cosas que diría yo son un poco más, o han estado a lo mejor menos presentes, es el tema de los costos de transacción en general y en particular el comportamiento estratégico que pudieran tener las empresas cuando hay inversiones específicas. Yo creo que es muy importante analizar qué es lo que está pasando en la industria en específico y si hay la necesidad de realizar una inversión específica para entrar al mercado. Muchas veces la integración vertical de las empresas resuelve un problema que se le denomina de hold up o de comportamiento estratégico. Por ejemplo, un caso, digamos, de inversiones específicas del lugar podría ser el caso de una mina en donde alguien tiene que construir la vía férrea, ¿no? Y ex ante puede pensarse
que si la mina después tuviera posibilidad de salir por otro lado, por carretera o algo por el estilo, pudiera darle la posibilidad de la mina de comportarse estratégicamente en contra del que provee el servicio ferroviario y entonces extraer, digamos, márgenes, ¿no? Una manera de resolver esto es que la empresa se integre verticalmente y se internalice ese problema de riesgo, dado que, como sabemos, en el mundo real los contratos son incompletos y a veces en ciertos marcos institucionales muy difíciles de hacer que se cumplan. Entonces, este tipo de cosas es muy importante revisar antes para ver cuáles son las razones de la integración vertical y tomarlas en cuenta cuando se revisan las teorías de daño, que es la idea que nosotros creemos que debe prevalecer en la revisión de este tema. Y aquí, siguiendo a Patrick Ray y Tirole de 2007, pues digamos las principales está esta de la incapacidad del monopolista de establecer precios de monopolio. Aquí el monopolista no está integrado verticalmente, pero buscaría integrarse verticalmente para no tener que negociar con demasiados distribuidores y darles descuentos. En este caso, reduce el número de distribuidores con los que tiene que darse descuentos, pero básicamente no lo reduce, sino que se integra con ellos y entonces puede fijar el precio de monopolio. Hay otras teorías, por ejemplo, la teoría de que la integración vertical pudiera mejorar una situación o facilitar la colusión de los productores. Por ejemplo, si tenemos 2 o 3 productores y se integran verticalmente, es más fácil señalar su sistema de precios y pudiera haber un tema de colusión. Y tenemos las otras teorías de foreclosure, de desplazamiento de competidores, en donde básicamente la idea es que si tenemos un productor aguas arriba y ese productor aguas arriba trata de evitar que entre competencia aguas arriba, pues lo que puede hacer es integrarse verticalmente para reducir los canales de distribución de un posible competidor. Y lo mismo ocurriría si fuera el caso, digamos, de un vendedor o un distribuidor que tiene poder de mercado aguas abajo y alguien va a entrar o cree que puede entrar en el mercado de distribución también, pues se puede integrar con los proveedores para reducirle el acceso a la proveeduría. Son, digamos, teorías generales, ¿no? Ahora, aquí nosotros pensamos, y un poco viendo la literatura, que aunque la ley no está, salvo en el artículo 56, catalogada en la parte de negación de trato con respecto a un insumo esencial, me parece que es la fracción 11, si no recuerdo bien, es la 11 o la 12, no hay de otras, ahí está metido. En la mayoría de los casos que ve uno en Estados Unidos y en Europa, efectivamente el tema de insumo esencial aparece cuando hay negativa de trato, de diferentes formas, puede ser directa, puede ser constructiva, pero cuando hay negativa de trato. Entonces, nosotros sí pensamos que es muy importante que se tomen en cuenta los factores del antitrust, digamos, como base, antes de proceder más hacia allá, determinar si hay poder sustancial, unilateral o conjunto, que aquí también tendremos un problema que resolver en términos del poder sustancial conjunto, que la negativa en este caso tenga por objeto o efecto crear ventajas exclusivas, desplazar indebidamente a competidores o tratar de recuperar el poder monopólico que no se tiene o que se está perdiendo, ¿no? Y que no existan eficiencias, o sea, las negativas de trato se tiene que revisar también si hay alguna razón económica, a lo mejor la empresa está saturada, no tiene capacidad para dar más el producto y entonces debe haber alguna razón, digamos, económica de por qué no se da, o a lo mejor aunque se dé, aunque tenga capacidad, hay algunas razones de eficiencia que compensen algún efecto negativo de la negativa sobre de acceso, ¿no? Ahora, si todo eso se cumple, pues entonces sí entramos a un tema de cómo resolver el problema. Y el tema en general es un tema que entra más a una competencia de regulación, valga la redundancia, que de competencia, porque se tiene que ordenar el acceso. Pero para ordenar el acceso se tiene que conocer
pues el precio y la calidad de acceso la que se va a dar, porque la orden de dar acceso por sí misma a lo mejor podría ser inefectiva. Hay temas más difíciles, como son la propia desincorporación de activos, en la que se buscaría que la empresa, en este caso Aguas Arriba, pues tenga el incentivo de negociar con todos los distribuidores, dado que ya no está integrada verticalmente, ¿no? Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque se tiene que conocer qué es lo que se está desintegrando. Las empresas pueden estar integradas de una manera más compleja. En una situación de proveedor-distribuidor se ve muy sencillo, bueno, pues que pongan sus tiendas aparte y ya, pero cuando hablamos de industrias como las de telecomunicaciones o industrias que tengan cierto grado de complejidad, el desintegrar las empresas y no estar seguro de que van a funcionar como negocios en marcha puede causar más problemas de lo que se buscaría resolver. Y como lo vemos, pues en este caso hay que conocer costos, hay que conocer demanda, y monitorear el acceso es difícil, y en todo caso es muy importante tomar en cuenta los efectos que se tienen al tomar esta decisión, tanto de acceso como de desincorporación, sobre la inversión y la innovación. Como bien lo mencionaba Alexander y Elisa hace un momento, sí es necesario en estos casos tener en mente una visión un poco dinámica de qué es lo que está o qué podría ocurrir con la industria, sobre la cual se va a tomar una decisión, pues básicamente en algunos casos estructural. Finalmente, yo diría que, al menos en lo que hemos revisado y en el concepto que tenemos, es que el concepto de insumo esencial se debe analizar en el contexto del abuso de dominancia y a través de una teoría de daño sólida. Es muy importante definir mercados relevantes, es muy importante determinar si los agentes tienen poder de mercado y es muy importante tener una teoría de daño para empezar, digamos, ¿no? Las negativas de trato, como ya mencioné, deben ser analizadas buscando, digamos, si existen eficiencias de por qué se dan esas negativas de trato y ver si compensan los efectos positivos. Y lo último es que, no alcanzo a ver aquí, se me está yendo. Sí, son muy difíciles estas plantas y ahí sí tengo un lapsus, pero a ver. En la determinación de accesos, lo que ya mencioné de acceso a los llamados insumos esenciales, pues tiene que tener en cuenta los efectos que se dan sobre la innovación y sobre la inversión, porque hay un aspecto importante aquí, no solo sobre la empresa muchas veces podríamos decir, o sea, si somos un tanto laxos en este tema y ordenamos acceso y determinamos insumos esenciales en cosas que se vean pues, que podrían no serlo, se da una señal más general a los inversionistas en el mercado, ¿no? Entonces, lo que no queremos o lo que se buscaría, digamos, es dar una señal de que es muy fácil determinar insumos esenciales, entonces esto puede crear un efecto contrario a la inversión, no solo en la empresa, ¿no?, que ahora ya va a cobrar solamente una renta por el acceso, sino en otras inversiones, ¿no? Entonces, con esto concluiría mi presentación, espero no haber tomado demasiado tiempo. Muchas gracias. A nuestros ponentes, yo me quedaría con algunas reflexiones y algunas tareas, como dijeron algunos de ellos. Yo creo que es un gran reto la definición de los diferentes mercados que tenemos hacia adelante, por lo menos nosotros como autoridad investigadora. La importancia del análisis de la competencia efectiva también es otro reto, ya que tenemos que evaluar si existen las condiciones para que el poder sustancial desaparezca a través de competencia entre los agentes económicos y el tema relativo a la competencia que tiene que ver entre los dos entes reguladores. Yo creo que sin duda el hecho de que tenga que quedar en el Poder Judicial de la Federación es un gran punto. El tema es cómo llegamos a él, ¿no?, y cómo llegamos de la manera más expedita posible para evitar también un conflicto en el mercado en el que para cuando se resuelva pues ya no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Yo sí veo loable el hecho de que se haya establecido en la ley que esto sea a través del Poder Judicial y no a través de los entes, porque lo único que hubiéramos logrado es que hubiéramos terminado en el Poder Judicial, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante. Yo pasaría, creo que hay una o dos preguntas, les pediría nada más
si nos hace favor de contestar solo una de ellas por el tiempo, y pues agradecerles de antemano por haber estado aquí con nosotros, ¿no? Pero les dejo la palabra. Tenemos una pregunta que dice que está el artículo 9º transitorio en la ley que exime de la obligación de notificar una concentración mientras exista un agente económico preponderante. Y la pregunta